Buenas con todos. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está conformado por Vicente Arias, Jonathan Gonzaga, Kleiner Revilla y mi persona, Christopher Taxi. Y dentro de lo que viene siendo la asignatura de redes de datos, en el presente video vamos a hablar acerca de los protocolos de transporte de Internet enfocados en el protocolo UDP. Dentro de lo que viene siendo este protocolo UDP, vamos a empezar con una introducción UDP, que de forma general podemos ya mencionar que este va a ser un protocolo sin conexión, ¿ya? Posteriormente se va a hablar acerca de la llamada procedimiento remoto, que va a venir de las siglas RPC, para finalmente abordar el tema de protocolo de transporte en tiempo real, que viene de las siglas RTP, donde también se va a abordar el tema de RTCP, que es el protocolo de control de transporte en tiempo real, y finalmente se va a hablar de la reproducción mediante buffer y control de variación de retardo. Bueno, empezando con lo que viene siendo esta introducción UDP, podemos decir que UDP viene de la sigla Use Datagram Protocol, que en español sería Protocolo de Datagrama de Usuario. Y este va a ser un protocolo que hace posible que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin establecer una conexión previa. Este término de sin establecer una conexión va a ser el toque diferenciador con respecto a su contraparte TCP, ¿ya? ¿A qué hacemos referencia con esto que UDP no establece conexión? Hacemos referencia que al no asignar un establecimiento ni terminación de la conexión, el dispositivo emisor empezará a enviar datos al destino sin importar si hay un dispositivo disponible para recibir tales datos. Con ello, es posible que se esté enviando datos sin la certeza de que un receptor en el destino lo reciba, ¿ya? Bueno, antes de seguir con lo que viene siendo este protocolo, cabe mencionar o cabe resaltar que este protocolo se describe en el RFC 768, ¿ya? Ahora bien, siguiendo con lo que viene siendo UDP, podemos decir que UDP transmite segmentos que consisten en un encabezado de 8 bytes seguidos de la carga útil, ¿ya? Con ello podemos ver en la siguiente figura lo que viene siendo el encabezado del segmento UDP, donde se puede apreciar lo que viene siendo los puertos, la longitud de UDP y la suma de verificación opcional, ¿ya? Por parte de los puertos, podemos mencionar de forma introductoria que la principal diferencia de usar UDP de usar IP puro es la adición de los puertos de origen y destino, ¿ya? Con ello podemos ver que estos puertos van a servir para identificar los puntos terminales dentro de las máquinas de origen y destino. Con ello, sin estos campos, podemos decir que la capa de transporte no sabría qué hacer con cada paquete entrante, ¿ya? Entonces, con la utilización de estos puertos, se entrega el segmento incrustado a la aplicación correcta, ¿ok? Por parte de la longitud UDP, podemos decir que incluye el encabezado de 8 bits y los datos. Va a tener una longitud mínima de 8 bits ya por el encabezado propio y una longitud máxima de 65.515 bytes. ¿Ya? Bueno, aquí por la especificación de este segmento de UDP podemos ver que es muy corto, o sea, no requiere tanta capacidad de memoria en base a su contraparte TCP, entonces podemos decir que UDP es un protocolo ligero y rápido, ¿ya? Finalmente, podemos aquí ya mencionar lo que viene siendo la suma de verificación, ya que esta lo que va a hacer es, o se va a encargar de la detección de errores de conexión en el destino, ¿ya? Eh, de forma general podemos enfocarnos que adicionalmente de lo que viene siendo la suma de verificación, también se va a utilizar o va a requerir de un pseudo encabezado IPv4 en este caso, ¿ya? Eh, el cálculo del checksum o suma de verificación va a incluir de manera no física este pseudo encabezado, el cual se va a tomar muy en cuenta en esta checksum o suma de verificación, ¿ya? Por ello, cabe resaltar aquí que este pseudo encabezado no va a ocupar espacio en lo que viene siendo el segmento de UDP, ¿ya? Solo se utiliza únicamente para la suma de verificación opcional. Como nos comenta aquí, es útil incluir el pseudo encabezado en el cálculo de la suma de verificación de UDP para detectar paquetes mal entregados, pero al incluirlo también viola la jerarquía de protocolos. ¿Qué hace referencia eh, con lo que menciona aquí de que viola la jerarquía de protocolos, que debido a a que las direcciones IP en él pertenecen a la capa de IP y no en sí van a pertenecer a la capa UDP, sino que estas direcciones IP en particular van a pertenecer a dicha capa IP, no a UDP. Ya por eso se menciona de que viola la jerarquía de protocolos. Bueno, enfocándonos un poco más en la figura, podemos ver aquí ya el contenido de lo que viene siendo este pseudo encabezado, ¿no? Entonces, este contiene lo que viene siendo las direcciones IP versión 4 de 32 bits de las máquinas de origen y destino, el número de protocolo para UDP, que en este caso es 17, y la cuenta de bytes para el segmento UDP, incluyendo el encabezado, ¿ya? Ahora bien, por parte, y finalmente ya mencionado lo que viene siendo la parte inferior, que nos comenta una nota que nos dice que UDP no realiza control de flujo, ni control de congestión o retransmisión de segmentos erróneos. Esto
le va a corresponder a lo que viene siendo los procesos de usuario, ¿ya? Esto UDP no se encarga, sino se encarga de los procesos de usuario en particular. Lo que sí se encarga UDP es en proporcionar una interfaz para el protocolo IP con la capacidad de multiplexar varios procesos, ¿ya? Esto es mediante los diferentes métodos que ya habíamos mencionado, como son el uso de puertos y la detección de errores de extremo a extremo opcional, es decir, el checksum o suma de verificación. Eso sería lo que se enfoca sobre todo UDP, lo que hace en sí, ¿no? Bueno, por parte de este apartado de cliente-servidor, este podemos decir que es el área en el que se enfoca este protocolo, ya que al ser el intercambio de mensajes muy escaso y al ser este protocolo en particular no orientado a conexión, no confiable, ligero y rápido, este se puede utilizar, por ejemplo, en los DNS, videoconferencias, VoIP, juegos en línea, entre otros, ¿no? Y bueno, esto sería como de forma resumida y general lo que viene siendo esta pequeña introducción a UDP. A continuación, mis compañeros van a seguir hablando acerca de este protocolo. Continuando con la presentación tenemos llamada a procesamiento remoto. Para ir explicando este tema nos vamos a apoyar de un mapa conceptual que será el siguiente. En cierto sentido, enviar un mensaje a un host es para obtener una respuesta. Esto es parecido a llamar a una función en un lenguaje de programación. De este modo permite que las distintas interacciones de solicitud y respuesta en las redes se asignen como llamadas a procesamiento. En 1984, Birrell y Nelson sugirieron permitir que los programas invocaran a procedimientos en hosts remotos, consiguiéndose así que se pueda transportar información del proceso invocador al proceso invocado. Esta técnica permite el paso de mensajes, el cual es transparente para el programador de la aplicación. Esta técnica se denomina RPC, lo que significa, como el título de esta sección, llamado de procesamiento remoto, el cual es la base para muchas aplicaciones de la red. Como ya habíamos escuchado inicialmente, consta de dos partes, el proceso invocador y el proceso invocado. En este caso, el proceso invocador se refiere al cliente y el proceso invocado al servidor. El objetivo de esta técnica es hacer parecer que el RPC sea parecido a un procesamiento local. Muy bien, como estamos hablando que dos partes van a estar presentes en este proceso, pues tenemos el programa cliente y el programa servidor. El programa cliente es el que se encarga de enlazar eh, sus datos con el procedimiento de la biblioteca, es decir, el stub del cliente. ¿Y qué es esto? Es el procedimiento servidor en el espacio de direcciones del cliente. Se encuentra cercano a este espacio, es decir, se encuentran en la misma dirección. El programa del servidor se encarga de enlazar el procedimiento de biblioteca con el stub del servidor, es decir, lo mismo, pero en el CPU del servidor. Entonces, aquí tenemos los pasos del RPC para establecer este enlace, esta conexión entre el CPU del cliente y el CPU del servidor. Como paso número uno, el cliente llama al stub del cliente, llamada a procedimiento local. Como se puede observar en esta gráfica, el cliente va a hacer una llamada a este stub, el cual se encuentra en la misma dirección. Como paso 2, el stub del cliente empaqueta los parámetros en un mensaje y realiza una llamada de sistema para enviar el mensaje. Es decir, este stub ya se encargará de salir de este espacio de la misma dirección para poder ya encaminarse hacia el servidor. Como paso 3, el sistema operativo envía el mensaje de máquina cliente a máquina servidor. Como se puede observar en la gráfica, el sistema operativo se va a encargar de hacer este enlace con el otro sistema operativo del CPU del servidor. El paso número 4 es el sistema operativo pasa el paquete entrante al stub del servidor. Como ya sabemos, este stub se encuentra próximamente al servidor. Entonces es el que primero va a receptar y luego le transferirá al servidor. Como paso número 5, el stub del servidor llama al procedimiento servidor en los parámetros sin empacar. Eh, ¿Qué significa esto sin empacar? Es decir, que desempaqueta los datos que le venían del CPU del cliente, ya que acá en el stub se empaquetan, ¿no? Entonces, acá nuevamente se van a desempaquetar, justo en esta parte de aquí. Se van a desempaquetar los datos o lo que contenga estos parámetros para nuevamente ya ser entregados al servidor.
Y aquí he puesto que la respuesta sigue la misma ruta en viceversa. Para pues devolverle los datos que se han solicitado en el programa cliente, pues se seguirán los mismos pasos, pero en viceversa. Muy bien, entonces continuamos. En en esta llamada a procedimiento remoto, nos encontramos con algunas desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? La primera es que el uso de parámetros de apuntador, debido a que en RPC el uso de apuntadores es imposible porque el cliente y el servidor están en diferentes espacios y direcciones. Esto de apuntador se refiere a las direcciones de una variable de dirección. En este caso, estaría hablando de las direcciones de tanto del staff del servidor, como el staff del cliente como del cliente. Es por eso que dice que el paso de apuntadores es imposible, porque el cliente y el servidor están en diferentes espacios de direcciones, como bien se puede ver aquí. No están en la misma dirección, están en diferentes. Los lenguajes de tipos flexibles, como C, es perfectamente legal escribir un procedimiento que calcule el producto interno de dos vectores arreglos, sin especificar la longitud de cada uno. Es por eso que es imposible que el stack del cliente empaquete parámetros debido a a su longitud. ¿Por qué? Porque no sabe qué cantidad va a empaquetar. Es por eso. Otra desventaja es que no siempre es posible deducir los tipos de los parámetros, ni siquiera mediante una especificación formal o del mismo código. Finalmente, el uso de variables globales, los procedimientos invocador e invocado, el cliente y el servidor, se pueden comunicar mediante el uso de variables globales, además de comunicarse a través de los parámetros. Pero si el procedimiento invocado se mueve a una máquina remota, el código fallará porque las variables globales ya no estarán compartidas. Es decir, que si este de aquí se llega a mover a otro lado, pues ya no estarán dentro del mismo rango, por así decirlo. Es por eso que estas variables globales ya no estarán compartidas, porque estarán dentro de otro espacio. Bien, entonces, eso ha sido todo con respecto a llamada de procesamiento remoto. Continuamos. Bien, el último tema de la presentación son los protocolos de transporte en tiempo real. Pues que aún mencionó mi compañero, la llamada del procesamiento remoto también es un área que se utiliza mucho en UDP, pero también existen otras aplicaciones como son la multimedia en tiempo real. Unos ejemplos de estas aplicaciones es la radio en internet, la telefonía en internet, la música bajo demanda, videoconferencias, etc. Pues a partir de estas necesidades nació RTP, que es el protocolo de transporte en tiempo real. Algunas consideraciones iniciales, pues esta se describe en el RFC 3550 y ahora ampliamente se utiliza para estas aplicaciones multimedia. Es un protocolo que utiliza para transformar datos de audio y video en paquetes mediante flujos y también es el procesamiento que lleva a cabo en su mayor parte en el receptor para reproducir audio y video en momentos correctos. Es decir, que lo vamos a utilizar más ampliamente en lo que es el receptor para ver todas estas llegadas de los flujos que estamos enviando. El RTP se realiza en lo que es el sistema operativo de UDP y tiene el siguiente funcionamiento. Pues las aplicaciones que entregan estos flujos de audio y video los coloca en una biblioteca RTP, como lo vemos aquí, la cual está en el espacio de usuario junto con la aplicación. Una vez que los entrega a esta biblioteca RTP, lo que hace es multiplexar los flujos y los codifica en paquetes RTP, que después coloca en un socket, como lo vemos aquí, y ya sabemos que el socket es la interfaz de usuario que conecta a la aplicación con la capa de transporte. Pues luego se generan paquetes UDP. También podemos ir viendo en esta segunda parte lo que es el anidamiento de los paquetes que los voy mencionando. Lo comemos el primer paquete que es el RTP, luego genera el paquete UDP para para envolver este paquete de RTP y luego entrega la dirección IP, que sería este siguiente paquete, y luego lo entrega a lo que es a Ethernet para que se pueda transmitir a través del enlace. En el receptor se lleva a cabo el proceso inverso, es decir, vamos a ir primero descartando lo que es el encabezado de Ethernet, luego IP, UDP, hasta llegar a RTP.
En sí, ya centrado en lo que es el protocolo RTP, que es el protocolo de transporte en tiempo real, la función básica es multiplexar estos flujos de video. Ya les mencioné de audio y video. Pues estos flujos se puede ser enviar a un solo destino, unidifusión, o múltiples destinos, multidifusión, como ya lo estudiamos en la unidad anterior de esta asignatura. Este RTP utiliza un UDP normal, que en particular no hay garantías especiales de que acerca de la entrega. Así, los paquetes se pueden perder, retrasar o corromper. Hay que poner bastante hincapié en este recuadro, ya que nos dice que en el receptor no vamos a tener una garantía de que se entreguen todos los paquetes, pues este sería el inconveniente más grande del RTP, de que no hay una garantía de que todos los flujos de audio y video lleguen y se puedan procesar. A esto existe un formato que ayuda al receptor a disminuir lo que son estas pérdidas. Nos dice que a cada paquete enviado en el flujo se le da un número más grande que su predecesor para que el receptor se dé cuenta si algún paquete aún no ha llegado. ¿Qué puede hacer mediante esto? Puede omitir la trama, si es el caso de video, o aproximar mediante interpolación, si es el caso de audio. Pero lo que no puede hacer jamás es pedir una retransmisión, ya que si pide una retransmisión, el paquete se vuelve a enviar, pero cuando llegue ya no será útil para el usuario. Por lo tanto, no tiene confirmación de recepción ni de retransmisión. Otro tema importante es la carga útil. Pues en esta carga útil se crean lo que son los perfiles. Los perfiles me refiero a los perfiles de audio o perfiles de video. Y nos dice que estos perfiles se pueden codificar de distintas maneras. Puede ser una decodificación delta, predictiva, GSM o MP3. Un dato adicional que menciono aquí es de que el RTP en el encabezado posee un campo que indica cuál es la codificación que está utilizando para ese flujo o a ese perfil. También otro tema importante son las estampas de tiempo, que son las utilizadas para que los flujos de audio y video puedan sincronizarse. Tenemos un ejemplo, en un programa de televisión teniendo tres flujos, lo que hace es de que, aunque estos flujos se transmitan de manera irregular, los pueda sincronizar para poder presentarlos de manera correcta. En el encabezado del RTP consta de tres palabras de 32 bits. Tenemos un campo de lo que es la versión, lo vemos aquí, el campo P, el campo X, que indica que hay un encabezado de extensión, el campo CC indica cuántas fuentes de contribución están presentes, un campo M, el marcador específico, la carga útil, que es de lo que mencionaba, permite ver la codificación que se está utilizando, el número de secuencia para que el receptor identifique si falta o no un paquete, la estampa de tiempo indica cuándo se creó el primer paquete y cómo va a seguir su secuencia, el identificador de origen de sincronización, que es el que les mencionaba, que para que todos los flujos estén sincronizados, y por último, que es el identificador de origen de contribución, que se utiliza cuando hay en las mezclas del estudio. Ya siguiendo con la exposición, tenemos el protocolo de control de transporte en tiempo real, RT RTCP. Bueno, dice que ese conjunto de RTP en RFC 3550 y se encarga de la retroalimentación, la sincronización de la interfaz de usuario para no transportar muestras a medios. Igual también provee una retroalimentación continua. Los algoritmos de codificación se pueden adaptar de manera continua para proporcionar la mejor calidad bajo posibles circunstancias actuales. El problema de esta retroalimentación es que los informes de RTCP se envían a los datos a todos los participantes. También tenemos sobre la que puede utilizarse para los protocolos de las fuentes de retroalimentación sobre el retardo, la variación de retardo o los Richter, ancho de banda, congestión y otras propiedades. Asimismo, también nos proporciona una forma de nombrar las diferentes fuentes, por ejemplo, en texto. Así, esta información se puede desplegar en la pantalla del receptor para indicar quién está hablando en ese momento. También sobre la carga útil se utiliza para indicar al destino cuál algoritmo de codificación se utiliza en el paquete actual, de modo que sea posible codificarlo a solicitudes. Y también sobre la reproducción mediante buffers o control de variación de retardo.
dice que en general el tiempo en el que llega el paquete RTP al receptor, ya que los paquetes tardan con cantidades un poco distintas de tiempo en transitar por la red. Asimismo, a solución para este problema tenemos que colocar dos paquetes en un buffer en el receptor antes de producirlo. Para reducción el buffer, como por ejemplo en la figura que se muestra, tenemos la entrada de un flujo de paquetes con una cantidad considerable de Richter. El paquete 1 se envía al servidor en el tiempo 0, el segundo y llega al cliente de tiempo 1 segundos. El paquete 2 sufre un retardo mayor y tarda 2 segundos al llegar. A medida que llegan los paquetes, se colocan en el buffer en la máquina cliente. Al llegar al tiempo t igual a 10 segundos, se empieza a reproducir. Ese momento, los paquetes de 1 a 10 se encuentran en buffers, por lo que se pueden extraer de buffers a intervalos uniformes para una reproducción continua. Para una reproducción de audio y video de flujo continuo, a menudo se usan buffers cerca de los 10 segundos para asegurar que el reproductor reciba todos los paquetes al tiempo. También una consideración clave para tener una reproducción uniforme en los puntos de reproducción o que tanto tiempo esperar los medios de recepción antes de producirlo. La decisión en cuanto al tiempo que debe esperar depende del Richter. Tenemos conclusiones, se puede concluir que UDP es un protocolo no orientado a la conexión, por lo que al no asignar un establecimiento o terminación de la conexión, el dispositivo emisor empezará a enviar datos al destino sin importar si hay un dispositivo disponible para recibir tales datos. Se puede concluir que UDP es un protocolo no confiable, ya que no realiza la función de recuperación de errores con fiabilidad. Se puede concluir que UDP no es un protocolo tan seguro y confiable. En este es más ligero y por lo general más rápido, por lo que funciona la maravilla de comunicación en tiempo real con videoconferencias, VoIP, IP, juegos en línea, etc. Las llamadas procedentes remotas RPC permiten obtener información a los protocolos de cliente y de proceso de servidor, es decir, regula dicho proceso de intercambio de información de manera fiable y con un tiempo de procesamiento corto. RPC es una técnica que se ha vuelto base en las aplicaciones de red, ya que permite la comunicación de varios ordenadores. Los protocolos RTPC y RTPC se utilizan principalmente para videoconferencias donde los participantes son a su turno emisores y receptores. Para el transporte de voz se permite una transmisión correcta en las redes adecuadas. Mediante este trabajo se logró ver la importancia que tienen los protocolos RTP dentro de la conexión de Internet, donde gran parte de la información viaja a través de esta red de tipo multimedia, en lo cual tiene requerimientos específicos y con ciertas restricciones. La detección de errores a través del número de secuencias a través del timestamp compensa los delay y los jitter cambian de forma dinámica los play log de acuerdo a las condiciones de la red. Por indicar al receptor el inicio o fin de una frame o marker facilita esta función. Como recomendaciones, realizar una lectura comprensiva de todos los temas tratados para así poder entender y realizar la actividad de forma eficaz y sencilla. Asociar cada concepto comprendido con un ejemplo práctico para un mejor entendimiento del tema, analizar y entender las gráficas y ejemplos propuestos en el libro guía para poder tener una noción más amplia de los conceptos, comprender los temas abordados con la realización de ejercicios propuestos en el libro guía. Recomienda efectuar un estudio adicional de los RCP para conocer más cerca de las funciones dentro de la red y si este solamente está presente dentro de los protocolos de transporte UDP. RTP es recomendable usarlo en situaciones para envío de varios flujos de información, ya que este tiene la capacidad de realizar esta tarea de una manera muy eficiente y que estos estén sincronizados entre sí. Pero debe tener en cuenta que al momento de que llega al receptor no tendrá la garantía de que la información llegue completa. La bibliografía y gracias.